por aceptarme la invitación. De verdad se lo agradezco. Me intriga mucho porque ahorita he estado pues en misa y han estado los seminaristas. Entonces, me intriga un poquito. Nos cuentan a grosso modo a veces ellos cómo fue el llamado. Eh, por ahí creo que escuché que usted tuvo un llamado tardío y que usted entró tarde, ¿no? Al seminario. Sí, Yosemar, fíjate que yo entré al seminario ya con una carrera. La mayoría de mis compañeros tenían 18 años, o sea, egresados de preparatoria. Y pues yo ya con 23 años. Había trabajado incluso un año ya. Soy egresado de la Escuela Normal de Sinaloa. Estuve ahí 4 años, terminé la carrera y trabajé un año. Ujú. Después ingresé al seminario. Esa sí fue una experiencia interesante porque había que compartir con jóvenes que con 5 años parece nada, pero de 18 a 23 años es algo de diferencia ya en el convivir y el compartir, ¿no? Pero también fue una experiencia interesante porque se enriquece uno también, ¿no? Al final te puedo decir que aunque yo tenía un poco más de años, había caminado un poco más en la vida, incluso en el campo profesional, llega el momento en que te sientes de 18 otra vez, ¿no? Y eso fue muy valioso hasta cierto punto. Por otra parte, pues eh, los jóvenes que venían del seminario menor acababan de cumplir sus 18 años también, egresados de la preparatoria, que eso es el seminario menor, y pues traen otras experiencias, ya eran también otra generación, pudiéramos decir, ¿no? Ya ves que se van marcando cada determinado tiempo, hasta se les nombra de algún modo a esas generaciones. Y yo creo que por ahí hay un autor que me gusta mucho leer que habla de una modernidad líquida, ¿no? Entonces, este Zygmunt Bauman es polaco Mm. y comenta mucho él sobre las diferencias entre la educación sólida que muchos recibieron y una educación un poquito ya, digamos, en transición a lo que sería hoy una verdadera situación de esta modernidad líquida. Yo creo que me tocó vivir esa etapa de transición en donde tú te preocupabas de algunas cosas y los demás no. Si tú tenías una tarea, pues ahí está, ¿no? Tú una todo lo que da. Y cuando menos piensas en la tarea, un rato la hago, ¿no? Entonces empiezan a darse cosas donde vamos comparando actitudes de las que vienes también de algún modo acompañado por la cultura familiar, por la cultura del mar. Yo venía de pueblo, de hecho, pues aquí en Culiacán, cuando recién llegué a estudiar, ya tenía 18 años, pero los primeros 18 años los había vivido en el rancho, ¿no? Y teníamos un compañero que insistía mucho que a veces uno se sale del rancho, pero el rancho no se sale de uno, ¿no? Entonces, empezar a compartir en la escuela normal con personas de muchos lugares del estado fue también un enriquecimiento. Llegar al seminario con ese bagaje, con ese intercambio, con esa cultura, digamos, ya de diferentes personas procedentes de diferentes lugares, pues también te da una idea de cómo es esta diócesis en la que en su momento como sacerdote habrías de trabajar, ¿no? Había gente que también preparándose para ser docentes, pues no dejaban de tener su propia cultura de algún modo presente en el grupo. Éramos 45 alumnos en el grupo de normal. Todo ese bagaje me acompañó al seminario y recuerdo que en el periódico para la promoción vocacional pusieron un titular, ¿no? Del magisterio al seminario. Y pues era una entrevista para mí porque como que empezaban a darse esos casos. Que me entrevistaron del periódico por lo Ah, mismo, para la promoción vocacional, ok. porque te digo, empezaban a darse ciertos casos en los que profesionistas ingresaron al seminario, ¿no? Previo a mí estaba otro padre que había sido estudiante también de profesional, pero él era veterinario. Eh, y había botana porque decían que después le había tocado inyectar seminaristas. Si se estudió 5 años la veterinaria para inyectar seminaristas. Entonces muchas cosas son interesantes a la hora de ver que la formación que uno va llevando no es solo el libro, no es solo la cátedra de algún maestro especializado en determinada materia filosófica o teológica, sino también todo ese, digamos, quehacer cotidiano, ¿no? En la vida del seminario que pues te va nutriendo también, te va alimentando, sobre todo cuando te encuentras con muchos compañeros que tienen ese don de gentes
aunque no vayan a ser sacerdotes, tuvieron que ver en la historia de tu formación, ¿no? En tu historia como seminarista. Y por supuesto, las cosas muy buenas y no faltan los detalles en los roces, el encuentro, el no entendernos, por lo que te decía hace rato, o sea, uno traía una preocupación por hacer las cosas de una manera muy responsable y a ver quiénes decían, ¿para qué tanto? Y esos son temas de madurez, de edad, ¿no? Sí, y por lo mismo te digo, en una época que pienso yo que estaban esas transiciones, ¿no? De diferentes influencias. Todavía no teníamos los chats, no teníamos el WhatsApp, no había Facebook, no había nada de eso. Pero había una cuestión muy interesante que a lo mejor sale a colación a propósito de lo que hoy son las tecnologías de informática y comunicación, ¿no? La radio. Ah. Había una estación de radio que pues trataba de llamar a los jóvenes. En esa época estamos hablando entre el 88 y el 91, cuando mucho, que de hecho se decía en esa radio como una hora como de 8 a 9, me parece, salía el programa y el locutor convocaba a los jóvenes a hacerse equipos y a presentarse y mandarle cartas con el nombre del equipo que habían formado, ¿no? No era tan común el teléfono, ¿verdad? No, nada, para nada. Todo era, o sea, llamaban del teléfono fijo de casa, Ajá. ¿no? A la Sí. estación de radio. Pero no todos tenían teléfono. Sí, sí, no, no, el celular no existía, para nada. Era el teléfono de casa, del que la mamá se enojaba mucho porque pegaba a la novia, pues no había quien le llamara a ella, ¿no? Pero había esa disposición de parte de la radio como un elemento de comunicación. Y sí, convocaba a mucha gente. El seminario, los que estaban en el seminario menor, que estudiaban en el Colegio América, empezaron a llamarse los chicos del camión amarillo, porque el camión del seminario en el que los llevaban y traían al colegio era un escolar, de esos típicos, ¿verdad? Del color amarillo. Y este locutor pues tenía esa capacidad de, ¿no? Haz de cuenta que es como el antecedente de un influencer, ¿no? El locutor. De hecho, yo le recuerdo el nombre, Jorge Papachoris Corrales. Ah, caray. Sí, porque era la poderosa NZ, se llamaba la estación. NZ. Ajá. Y era pues muy, muy buscado. Yo creo que chavos que pertenecen a mi generación deben de acordarse, porque había, yo creo que es fácil, yo creo cientos de muchachos anotados que llamaban a la estación, pedían una canción, decían algo, transmitían algo, y Jorge tenía una voz muy especial que agradaba mucho, que todo el mundo nos imaginábamos un tipo de persona precisamente por la voz, ¿no? Pero era una forma de influenciar ya de algún modo en la comunidad, ¿no? Y esos eran los tiempos en torno a los cuales empezamos a formarnos como sacerdotes en el seminario. La bendita radio que tiene ese poder, la radio, de usar la imaginación, porque Sí. estás escuchando y la película la estás haciendo tú en tu mente, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, fíjate, pues yo creo que desde niño y todavía de adolescente me tocó mucho Calimán. Ah, Salía en la radio y pues ya te imaginabas todo lo que estaba pasando, ¿no? Chucho el Roto, estaba también Porfirio Cadena. Y cuando ya más grande yo me acuerdo que pues todo el mundo se preguntaba cómo le hacen, ¿no? Y ya empezaba a ver pues filmaciones de pues cómo llamamos, de las estaciones de radio con sus oficinas ahí, sus cámaras donde tenían todo, y a grabar, ¿no? Y estaban 2, 3 personas haciendo todos los ruidos sabidos y por ahí, pero haz de cuenta que la novela la creaban ahí en ese espacio con nada, ¿no? O sea, los efectos especiales eran yo golpeo la mesa, yo como que camino, o sea, y bueno, eso era una experiencia también de entonces, pues muy atractiva, ¿no? Pero mucha gente pegada a eso. Yo recuerdo a mis vecinos con el radio aquí oyendo los juegos de los tomateros, ¿no? Allá en el pueblo, porque era la única forma de los saber, juegos, ¿no? o sea, Los juegos, veías sí, 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 Agustín de Valdés, a todo lo que daba aquí, ¿no? En la radio. y el comentarista muy ágil para poder No, describirte, sí, o sí, sea, sí, sí. era otro rollo, usábamos más la chompeta, diría el otro. Sí, fíjate que después de todo eso ya empezaste a ver los avances en todo esto, en la transmisión de los juegos en los tiempos de Fernando Valenzuela, ¿no? En esos tiempos había Sonia Alarcón, Tony de Valdés y algunos otros que empezaban a acompañar ahí, que hicieron escuela en ese espacio
de la televisión en el deporte, pero con datos, con interpretación, con una forma muy ágil, no solo de narrarte el juego, sino de tener datos como para hacer incluso ciertos pronósticos, vaticinios de qué podía pasar en una serie mundial o en un juego, cómo se estaban dando las estadísticas, empezabas a ver tú el porcentaje de bateo, el porcentaje de ponches, el porcentaje, bueno, era una cosa que la informática de aquel entonces empezaba a crecer en ese ámbito. Hoy tú ves hasta el cuadrito donde si es strike o no es strike, y con mayor razón dices, este árbitro no sirve para nada, ¿no? Sí, ves la Cuando se trayectoria y equivocan, todo, todo, sí, velocidad, trayectoria y el tipo de lanzamiento, ¿no? sí, no, ya está Muchas muy cosas de avanzado. esas. Padre, ¿y cuál fue, qué fue lo que lo llevó, digo, aparte de a tomar la decisión de entrar al seminario? O sea, Fíjate que tengo la experiencia que de niño, por ahí he visto videos de algunos niños que juegan a ser sacerdotes y se ponen capitas y todo, ¿no? Y, yo creo que no es una memoria activa directa en mí, pero me la hicieron saber varias veces en mi familia que yo jugué de menor de 6 años. Yo tenía esa idea de jugar. Porque también te voy a decir algo, el mundo nuestro de entonces era lo que vivías a diario. Ni televisión, yo no recuerdo, hasta antes de mis 8 años, por así decirlo, yo no recuerdo un programa de televisión que haya estado viendo o que me haya acompañado a mí, como por ejemplo a muchas generaciones, Plaza Sésamo y otros, ¿no? Pero yo creo que era una época donde gustabas, vivías, aprendías de lo cotidiano entre las personas. Y en de mi cos- casa, pues lo cotidiano era ir a misa los domingos. era de costumbres. Sí, sí, ya las tradiciones y las costumbres de la Ujú. familia, pues las ibas llevando en la sangre tú, ¿no? Era lo que se vivía, pues. Sí. Entonces la decisión de entrar al seminario fue muy, muy posterior. Ujú. Estábamos hablando hace rato, ¿no? Que tenía ya 23 años, 18 años de por medio entre mis 5 años y los 23 que decidí entrar al seminario. Pero, pues, hay varios elementos que aportan, ¿verdad? Uno, no puedes decir en este instante decidí o en este movimiento de mi vida me vino la vocación o algo. No, yo pienso que se fue fabricando de algún modo entre tradiciones, costumbres. El pueblo era muy apegado de algún modo a la iglesia, con sus Ujú. bemoles, ¿verdad? Pero finalmente un pueblo con una tradición mariana muy fuerte por la Virgen de la Candelaria. Mi abuela y mis tías pues eran dadas a ir a la misa, a pasar a la iglesia, incluso cuando no había celebraciones, mi abuela siempre entraba, hacía sus oraciones y pues pedía por cuánta cosa en su momento existía, ¿verdad? En la Ujú. cabeza. Pero no digo que tal o cual persona haya influido. Hubo también un espacio en el que yo de adolescente dije, ¿por qué tengo que ir a misa? Sí, sí, porque tengo que ir a misa y varias veces me hice tonto y me amenazaron en la casa, no va a haber cine, no vas a ir a esto. Entonces, ¿qué no le hace? Le dije yo, pero yo no quiero ir a misa ahora. Sí. Y había razones, pues a lo mejor muy personales de adolescente, simplemente caprichos, ¿verdad? Nada me impedía ni nada me decía que no fuera. Pero cuando me puse de novio, la, la persona con la que estuve gratamente noviando un tiempo, eh, era muy asidua a los grupos de jóvenes. Ah, ok. Entonces empecé a ir poco a poco. Eh, no es que me evangelizaran, sino más bien le di tiempo a. Ujú. Y haciendo un análisis, yo creo que no fui solo porque la novia me llevara. Hubo un momento en el que yo dije, vale la pena. Mm. En parte porque yo veía que ella tenía los valores, que ella Ujú. vivía su propia, digamos, fe desde una perspectiva así, pues, coherente, decía yo, ¿no? Porque pues éramos los jóvenes de ese tiempo y no estábamos tan influenciados por muchas otras situaciones muy normales ahora, Ujú. pero en ese momento creo que había esa coherencia también, ¿no? Una mujer de casa, una persona sencilla, eh, pues yo dice, pues la fe que me están enseñando a valorarla más, la veo también en tanto la mamá como otras personas, ¿no? Cercanas. Una pareja de amigos que también después se casaron, ellos sí se concretizaron el matrimonio. Pero bien, factores, ¿no? Me hice amigo del padre párroco, también platicando. Y en su momento
la parte, digamos, más álgida de mi reflexión sobre si debía o no entrar al seminario, siendo persona con compromiso de noviazgo, ¿no? Conocí a un seminarista. Nunca había visto en mi vida un seminarista. Sabía lo que era un sacerdote hasta cierto punto, pero no quién era un joven preparándose para ser sacerdote. Y termina, estábamos en la plazuela, me dice el hermano menor de la que era mi novia, me dice que si le esperas un ratito porque mi papá llegó y que lo va a atender y que después viene. Perfecto. Era un 15 de septiembre en la noche y en el kiosco de la Sí, plazuela claro. pues había fiesta, ¿no? Ayer. Y gratis. Por no Entonces, en lo que espero, mis primos y otros amigos se retiran de donde estaban platicando en una bolita. Yo me había acercado y me dejan solo con el seminarista, nos saludamos, empezamos a platicar y hubo una conexión de carácter, digamos, bueno, lo voy a decir así, intelectual. ¿En qué sentido? Yo había terminado la normal y tenía pues ya algunos conocimientos mínimos, si tú quieres, de filosofía en el campo de la educación y algunas cosas de esas. Y enganché muy bien con la plática del seminarista que había terminado su formación filosófica. Entonces, la curiosidad mía, pues que estudian en el seminario, que llevan, no, es que estudié filosofía. Bueno, ¿y qué estudiabas en filosofía? ¿Qué materia llevabas? Ya me empezaron a platicar detalles, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se fue dando pues esta conexión. Platiqué con el párroco me dice, tú no pierdas tu relación de noviazgo que tienes porque pudieras estar ahorita deslumbrado, porque yo creo que desde primaria tuve mucha inclinación hacia el saber, la curiosidad, manejarme en ese ambiente de desear tener libros, cosa que no era fácil. Tenía dos, tres cosas ahí en una enciclopedia, algún atlas que había de los que vendía selecciones, y pues eran como la materia a buscar, ¿no? A saber Sí. un poco más. Dado mucho a la responsabilidad de la escuela, y me gustaba pues el estudio, me gustaba saber, tenía una inclinación por no quedarme en la raya, sino ir siempre más allá. Entonces, eso fue una parte, digamos así, muy, muy social de cómo yo empecé a ver que podía también ser candidato al seminario. Con ello fui yo al seminario, hice el trámite sin dejar, como te digo, la responsabilidad del noviazgo. Lo hice el preseminario en julio y hasta agosto platiqué debidamente con la que era mi novia para decirle que me inclinaba mucho por lo que sentía. Y ella, por eso te subrayo la coherencia, porque me dijo, tienes todo el derecho de ir a saciar esa curiosidad y encontrar respuestas a sus interrogantes, pero sí fue muy lista para decirme, es muy probable que tú, al no estar tan cerca y haberte de momento poco a poco conectado con este ambiente religioso, sientas más curiosidad e interés por ir más allá que por una inclinación vocacional al sacerdocio, ¿no? Lo supo hacer muy bien así y pues el problema es que yo llegué al seminario y me quedé. Sí, casi un año después recibí una carta de ella y me dice, creo que ya tengo la respuesta aunque no me la hayas dado. Y pues sí, efectivamente yo continué. Y también ella en su momento hizo su propia vida. Ya no sé decirte en qué plano de satisfacción o de encuentro, pues realmente con un camino también que yo creo que ella tenía muy clara, ¿no? Al lado del matrimonio. Sí, como se acostumbraba en Sí, esos aunque su tiempos. familia y ella, muy religiosas, no tenían esa chispa o esa curiosidad, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué si todos estos jóvenes tienen más tiempo que yo aquí en el grupo de jóvenes, tienen mucho más tiempo dialogando con el sacerdote, encontrándose con tantas personas y experiencias de evangelización? ¿Cómo es posible que ellos no sientan nada y yo sí? Porque yo siento esa inclinación. Si voy llegando, ¿no? Yo ya estaba en la cola, ya al último, y resulta que me dicen, pase usted primero, ¿no? Sí, y Y ya pues con una detalles. formación. Detalles, sí, y eso me hizo a mí entrar al seminario. Y ya, pues claro, la dirección espiritual, el acompañamiento, el gusto por la formación intelectual en el seminario, pues sí me ganó. Un paréntesis ahí porque es algo que yo la verdad sí tengo mucha curiosidad, padre. Este,
obviamente yo desde que lo conozco, usted es una persona súper culta, en la manera en cómo habla, cómo se expresa, como dicen luego en el rancho, se ve que está estudiado, ¿verdad? Pero la formación dentro de los sacerdotes como tal, tienen una formación muy profunda, como usted lo decía ahorita, en filosofía, en todo eso. ¿A qué nivel llega ese estudio, padre? O sea, Mira, yo creo que en el rango del estudio es siempre un alto porcentaje, depende de tu propia forma de dedicarte a ello, ¿no? Un seminarista no le basta estar 8 años en el seminario para tener una formación idéntica a los demás, ¿no? Entonces depende mucho de tu responsabilidad, del ejercicio de tu capacidad intelectual, ¿no? Sin embargo, creo, Josimar, no es el todo, ¿no? ujú, Puedes devorar libros y aprendértelos y memorizar o tener incluso capacidades de interpretación y de incluso hasta de ser un buen orador. Pero es algo más de fondo lo que te permite a ti descubrir que te vas formando porque vives esa experiencia, como tú lo dijiste ahorita. eh, Algo que te llevó a lo profundo, yo diría, no de Dios, primero de ti mismo, ¿no? Cuando tú descubres quién eres, cuando tú te empiezas a conocer más, cuando empiezas a descubrirte, porque siempre somos lo que dicen los demás a veces, ¿no? ujú. Y se usa incluso a veces hasta como máscara de que tengo una buena reputación, todos piensan que soy lo mejor, que soy responsable, que soy honesto, y ya me quedé con eso, pero no me he ido hacia adentro de mí mismo. Y quizá cuando entras en esa forma te espantas de descubrir, como diría Santa Teresa, el montón de alimañas que hay que sacar, ¿verdad? Por eso ella hablaba de las moradas y dice, cada morada es un montón de alimañas que sacar, ¿no? Entonces hay que enfrentarnos a nosotros mismos. Y yo pienso que como muy personal, ese fue mi caminar, o sea, irte metiendo en tu realidad de persona. Pero ahora sí, ¿cómo voy a responder a este llamado? Porque muchos pensamos, ya entró en seminario, ya respondió. No, es una No, respuesta que no termina, ¿no? Entonces, ¿qué es el área, el área intelectual que te ofrece? Y yo diría, más que una materia a llevar, tú deberías de ir asimilando las herramientas con las que vas a tener la capacidad o las habilidades para poder vivir tu propia vocación, tu ministerio y convertirlo en un camino para los demás también, ¿no? Pero porque ya te conociste tú y ya sabes. Eso es por conocerte tú, pero al conocerte tú, conoces también al que va a venir. mm, O sea, es como, te lo voy a decir así, me conocí como pastor y aprendí a ver quiénes iban a ser mis ovejas, ¿no? ok. Entonces, ¿qué tienes allá? Mucho de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que yo no tuve. Muchas de mis ausencias y de mis presencias van a estar allá también. Y por eso entiendes a la otra persona, por eso empatizas si tú quieres con las demás personas. Eh, yo pienso que es el factor clave, ¿no? No tanto cuánto sabes como un bagaje cultural, sino cuánto te conoces para, ¿no? Y eso me recuerda al teatro de Apolo, allá en los tiempos de Sócrates, ¿no? El conócete a ti mismo. Ujú. Y desde ahí empieza todo Y, y el es que rango de... a esa parte es donde yo me refiero porque la iglesia, pues está pegada a la historia total y completamente. O sea, si hablamos de demografía, si hablamos de población, si hablamos de cómo se fue expandiendo, todo está pegado. Entonces, eh, ustedes tienen acceso a toda esa información y está ahí, pues, y conocen más de historia. Uno conoce la historia que le enseñan en la primaria y se acabó, ¿verdad? Y Miguel Hidalgo y ya. Sí. Sí. Pues mira, en la misma continuidad con lo que te comento, yo creo que son muchas las herramientas que puedes aprovechar, ¿no? Así tenemos especialidades dentro de la formación sacerdotal. Yo, ya después de la formación básica del seminario, vienen las especialidades. Por ejemplo, hay gente que se especializa en historia de la iglesia, en eclesiología, o sea, el tratado teológico sobre la iglesia, qué es, cómo funciona, qué debe ser, su origen y su trascendencia y sus fines, ¿no? Etcétera. Y otras materias como cristología, Dios unitrino, Sagradas Escrituras, lo mejor que se pueda uno
meter en los textos para conocer, pues es una fuente, ¿no? Para lo propio. Qué padre. Entonces, todos esos elementos dan mucha materia y tú te encuentras con sacerdotes, ciertamente eruditos. Yo tuve, y yo lo puedo decir así, el privilegio de compartir en alguna ocasión con dos sacerdotes españoles. Ellos eran científicos, 6 meses en sus diócesis y 6 meses en el Vaticano. Eran astrónomos. Ellos estaban metidísimos en el asunto del cosmos, su origen, teorías del Big Bang, otras teorías. Tenían el Observatorio del Vaticano a su cargo, viendo estrellas, viendo el universo hasta donde podían, ¿no? Y eso pues te da a ti una idea. E incluso, ¿por qué no decirlo? Grandes hombres de ciencia fueron sacerdotes, ¿no? Grandes hombres de ciencia fueron sacerdotes. Como en nuestra misma historia, hay varios sacerdotes, no solo Miguel Hidalgo, Sí. hay varios que también están allí en ese ambiente de formación. ¿Por qué? Porque yo creo que la escasez de universidades, aunque las había, pues, pero había una escasez de oportunidades para todos. El seminario era una fuente de formación. Aparte que yo creo que además de la historia civil y la relación con la iglesia, la historia de la educación en el mundo occidental tiene mucho que ver con la iglesia. Con los frailes y todo eso. Así es, los monasterios, las mismas órdenes religiosas que fomentaban mucho lo que entonces sería todo una osadía, el copiar y copiar y copiar pergaminos, papiros, convertirlos en libros, convertirlos en multiplicidad para llevarlos acá y allá, ¿no? Entonces las ediciones eran a mano y eran costosísimas, ¿no? Y sin embargo los monasterios se dedicaban a eso. Aunque también podemos decir, por ejemplo, un personaje como Alejandro Magno, pues en Alejandría cultivó la biblioteca más grande que haya conocido la historia. Y yo creo que en el fondo, el afán de saber finalmente construye muchísimas ideas y una historia de las ideas tremendas, entre las cuales pues están muy envueltos también algunos grandes pensadores reconocidos, incluso que hasta ahora me estoy sorprendido, fíjate, porque en los libros de texto de ética y desarrollo humano y en los de humanidades de preparatoria vienen citados San Agustín, Santo Tomás, ¿no? Como personajes de su época. No están hablando de la fe de ellos, sino de los aportes que le hicieron a la ciencia y a la filosofía, ¿no? También. Entonces yo creo que hay una relación en eso que te digo. Está el sacerdote muy buen pastor, sobrio, sencillo, sabe lo que tiene que saber y trabaja como pastor, ¿verdad? Donde lo invita el obispo a participar con su ministerio. Y son buenos y dedicados y hacen las cosas bien, pero hay otros que nos da por ir viendo qué herramientas hemos obtenido para seguir alentando esa curiosidad que nos lleva a tener un bagaje distinto a los demás, sin que eso signifique que eres mejor o peor sacerdote, ¿no? Simplemente tienes una, una línea distinta de ejercer tu ministerio. Mi tema, quiero hablar de la fe, que es porque cómo han cambiado los tiempos. La verdad que pues, a mí me tocó un cambio, pero usted me imagino que ya le tocó otro cambio, pero cómo se vive la fe en estos días. Usted que lo está viendo más de cerca, y hablo estrictamente de la fe porque yo creo que es muy importante, porque para todo necesitamos la fe. Y siempre me acuerdo de la fe en el granito de mostaza, porque llámese emprendimiento, llámese lo que vayas tú a hacer, tienes que tener fe. El otro día platicando con un amigo mío, y yo le dije, retomé el camino, le digo, estoy yendo a misa, estoy comulgando, sin falta, le digo, me estoy confesando y estoy tratando de ser mejor, le digo. Y él me dice, no, pero es que, pues, el modo, ¿no? Yo no creo en eso. Y le digo, mira, cabrón, así, porque obviamente ahorita es más escasa la fe, pues, y la gente, pues ya no le tiene casi, digo, la mayoría casi no tiene esa fe, pues no, son más escépticos o se creen ateos o no sé qué chingados. Pero, y le digo, mira, cabrón, le digo, no recojo nada malo, me llevo muchas cosas buenas. Si lo quieres ver, si quieres verlo así, le digo, sí. Y le dije, ve a misa, cabrón, escucha lo que te dicen, escúchalo,
piénsalo. Y no te están diciendo nada malo, ¿sí? Y cuando te confiesas, dejas todo, le digo. Como cuando vas con el psicólogo, le digo. No le vayas a decir mentiras porque vas a valer madre, ¿sí? Entonces le digo, todo eso son cosas buenas y así lo veo yo, le digo. Entonces, quiero tener fe, le digo, en que voy a ser una mejor persona, en que voy a crecer, que voy a ser un mejor padre, ¿sí? Pero le digo, entonces me dice, entonces automáticamente si te empieza a ir bien, vas a decir que fue, claro, le digo, y lo voy a seguir haciendo, le digo, y si me va mal, lo voy a seguir haciendo, le digo, y con fe, le digo, porque esa no es la cuestión, le digo, de si me vaya mal, me vaya bien, le digo, la cuestión es tener fe en lo que estás haciendo y buscar algo bueno, en qué enfocarte, le digo. Claro. Ahora tú le digo, si estás, le digo, y no, y entonces le digo, pues, y te va mal o te va bien, y pues, tú sabes, le digo, pero le digo, te invito, ve a misa, escúchalo, y ya, empieza a hacerlo. Y si te va bien y quieres seguir yendo, pues, qué chingón, le digo, pero, pues, vas a escuchar puras cosas buenas, y yo siempre le he dicho, ¿no? La iglesia te enseña cosas buenas, ¿sí? Pero me preocupa mucho ahorita, pues me preocupa, me quedo yo, cómo ha mermado la fe ahorita en la gente, o cómo tienen una fe en otras cosas, o cómo no existe porque están ocupados viendo los aparatos y no hay una fe, sino que lo que yo siempre lo digo así, que la gente quiere ser espectador, ya no quiere ser protagonista de las cosas. Prefieren ver una pantalla y no tener ellos la responsabilidad de las cosas que pasan. Fíjate que es una cuestión bastante interesante, pero puede tener muchas aristas, ¿verdad? Tiene que tener muchos elementos de consideración, pero bueno, hablábamos hace rato de la importancia de conocerte a ti mismo para poder emprender una serie de procesos que, como tú bien dices, buscan hacerte mejor persona, buscas crecer, buscas madurar y ofrecerles a los tuyos más de. El error que yo puedo ver no es que este proceso de querer ser mejor esté mal en cierto modo, pero llamaría yo error a que siempre quieres tomar de fuera todo lo que quieres dar y se te olvida lo que tú tienes para poderlo dar, ¿no? Entonces, si no te conoces en tus dones, tus cualidades, desconfías hasta de ti mismo. Porque pediste allá, no se te ofreció, quisiste ver allá la prueba de tu fe, la quieres ver en aquel otro, ¿no? Que esa es la excusa más grande que, bueno, no, mira fulanito, no, mira tal cosa, no, mira esto, mira, no, pues es que los que van, etcétera. Tú tienes ahí una gama de argumentos bastante amplia, ¿no? Pero en el fondo habría que ver cómo queremos pescar de fuera todo y luego poderlo dar. No nos vamos a dar plenamente a algo si no lo damos desde dentro. Quizás sea la diferencia entre tu experiencia y la del compañero del que hablas, ¿no? Mientras él busca mejorar con todo lo que se le aporta, tú has descubierto que mejorar tiene que ser desde ti y por eso me pones el ejemplo de la semilla de mostaza. Y a veces esa semillita de mostaza solo la vemos desde una perspectiva, la pequeñez. Pero nació una planta, por lo tanto hay otra característica ahí, ¿no? La fertilidad. Por otra parte, está viva, ¿no? ¿Y desde dónde nació esa planta? Desde dentro de la semilla. Del corazón de la semilla nació todo. Por tanto, la fe no puede ser algo que pescas del exterior, ¿no? Si bien es cierto, puede ser entendida como un don de Dios, la fe como una virtud teológica, pues por supuesto que te es dada de algún modo, ¿no? Pero yo diría dada como semilla. De ti depende que brote o que no brote, la riegues o no la cultives, ¿no? De eso dependerá. Y dice el mismo texto, como crece, se convierte en un arbusto grande y los pájaros hacen en ella sus nidos. Bueno, si lo queremos tomar como una figura, pues te das cuenta que en la medida en que tú floreces es en la medida en que te ganas mucho más cercanía con las personas y haces más real algo que es vital en nosotros, la relación con los demás. Nuestra historia no es sino la historia de las relaciones con las demás personas, de todo el tiempo.
desde que naciste en el hospital o en una casa con la ayuda de una partera, tus propios padres, o los enfermeros o enfermeras que te atendieron en el hospital con el médico y todo lo demás, ¿no? Y los maestros de kinder, los maestros de primaria, todo el mundo de gente con el que te has relacionado a lo largo de tu vida. Y pues son muchos, ¿no? Y sin embargo, vamos cobrando conciencia de quién soy yo en medio de todos, ¿no? Pues eres una semilla es que de algún modo florece y en la cual muchos vienen también, como tú estás en otros, ¿no? También llamémosle así, hacemos un bosque en la relación, ¿no? Y eso nos da la oportunidad de ver cómo la relación humana te abre a la relación trascendente, ¿no? Yo no, por ejemplo, pues cuántas personas hay en tu vida, muchísimas, cuántas amigas y amigos, muchísimas, pero no te quedaste ahí, estableciste una relación mayor con una mujer o tuviste tu consentimiento de estar en acuerdo de formar una familia, es una relación superior, ¿no? Y a veces nace esa relación con los hijos y continúa en la persona el qué más sigue, ¿no? Y yo creo que el siguiente paso es empezar a ver más allá de nosotros, ¿no? Y empiezas a encontrar al otro con mayúscula, aquel con el que en algún momento dado te sientes acompañado, te sientes seguro, porque como tú dices, ningún mal consejo vas a oír de parte de la Escritura o de parte de Dios o de alguien que se ofane de ser predicador, sea católico o no. Todo mundo que te habla de Dios te va a hablar cosas buenas, ¿no? A excepción de habrá fanáticos que te enseñen las cosas de una manera tergiversada, que es otro rollo, ¿no? Pero pensemos en lo natural del cristianismo, en cualquiera de sus dimensiones, pues siempre son vida buena, vida feliz, alegría, presencia de Dios, sentirte seguro, sentirte sano, incluso moralmente hablando. Ayudar al prójimo. Incluso eso, ¿no? La misericordia, la piedad o la atención a los demás en sus diferentes necesidades. Son valores que creo que ahorita están escasos, o sea. Bueno, pues entonces vemos la realidad, decíamos hace rato. Yo tengo mucha confianza en esa expresión de la modernidad líquida, porque el punto de partida de esta reflexión de la modernidad líquida es que ya somos ahora víctimas de un cierto consumismo. Entonces, así como consumes cosas en el comercio, se te hace una especie de idea de que la religión es un ámbito donde consumes cosas espirituales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere la gente? Te lo voy a decir así. No, porque yo te diría que el 90% de los creyentes tienen una formación, yo diría, menor, ¿verdad? Una formación, pues no sé si básica o simplemente empírica, por así llamarlo, ¿no? ¿Por qué empírico? Porque el culto, la relación con algún templo, eventualmente algún curso. Yo soy un granito de mostaza. Exacto. En este bosque. Y no han hecho nacer mucho. ¿No? Sí, Todavía no eres un arbusto, ¿no? No, claro. A veces se queda ahí. Lo es por decir algo, ¿no? Por decir algo. No, me refiero a cualquier persona. Sí. Entonces, esa falta de experiencia y de formación más adentro, más comprometida, creo que es lo que hace que un alto porcentaje de personas influenciadas por ese consumismo quieran consumir milagros, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde anuncian milagros? Pues vamos, en esta religión anuncian que si le imponen las manos, pues se le va a quitar tal o cual enfermedad, ¿no? Y cómo dudar tú del poder de Dios, ¿no? Porque te enseñaron un Dios todopoderoso, un Dios que puede hacer todo, un Dios que es fuente de milagros. Entonces alguien te dice que la idea es que te cures ante las enfermedades crónicas que hoy podemos padecer, pues ¿quién no quiere eso, no? Pero ¿en qué termina? Pues termina en una cierta desilusión. ¿Por qué? Porque así como me enamoré de un producto que está en el aparador de un negocio y que de momento no puedo comprarlo, ahorro y ahorro y ahorro y finalmente lo compro y cuando lo tengo en la mesa digo, ¿para qué lo compré? ¿Para qué lo quiero? O sea, ¿de qué me sirve, no? O sea, lo que yo creía que iba a pasar no pasó, ¿no? Por ejemplo, las expectativas. Si te compras un producto que en la televisión te anuncian que con solo ponértelo ya adelgazaste, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Te lo pones, lo usas, no sé, da choques eléctricos y te mueve el estómago y todo, y ya tienes un mes con esa cosa y no pasa nada, ¿no? Entonces se parece a esa cartón de Mafalda que dice, ya tengo un mes inscrita en el gimnasio y no he bajado nada, ¿no? Pero no está inscrita, ¿no? Entonces, eso hacemos a veces, fíjate, que aunque parezca una cuestión muy superficial, en realidad
es lo que mueve a muchas personas. Entonces, si somos víctimas hasta cierto punto de ese consumismo que nos lleva a querer consumir cosas religiosas. ¿Qué consumimos? Ceremonias, consumimos eventos, consumimos fechas que son significativas y se hacen de corazón, pero no de compromiso con la religión. O sea, de corazón le damos gracias a Dios porque mi hija cumplió 15 años, porque mis hijos se casaron, vamos y todo. Cumplimos 50 años de casados, pero en esos 50 años de casados, ni siquiera una vez por año a veces han ido a la iglesia después de que se casaron. Entonces, sí hay algo de corazón, sí se agradece. ¿Qué está sucediendo entonces con las religiones? Que las vamos viendo como opciones, como productos. como productos, ¿no? Entonces, hay un mercado religioso, desgraciadamente lo hay. Y ese mercado religioso incluye que la misma condición de algunas personas ante la ansiedad o el desespero por algunos problemas, digamos, problemas de salud, problemas de deudas, problemas pues, de relaciones incómodas en la misma familia, etcétera, pues pareciera que buscan comprar la solución, ¿no? Y hay que pagar, hay gente que quiere hacer un trueque con Dios. Yo voy y te visito hasta Medjugorje si quieres allá en Europa, pero por favor, que mi hermano ceda, que la casa se quede conmigo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos muchas cosas de esa naturaleza y que hace ver que toda esa gente que no ha entendido mucho de esto o que no se ha dado la tarea de comprometerse un poco más allá, pues son tantas que no dejan ver a los que sí son comprometidos y que existen y que están allí, gente que reza, gente que ora, gente que se encuentra en el culto de una manera totalmente diferente, ¿no? Pero te subrayo, sin fanatismos, ¿Cuáles, sobrios. cuáles serían los fanatismos? Yo le diría fanatismos en primer plano los más sencillos. Ajá. Cuando yo dejo de hacer las cosas de mi vida ordinaria pensando que vale la pena abandonarlas por las cosas religiosas. Ejemplo, que seas una persona, vamos pensando que tú fueras una persona que ante tu encuentro contigo mismo y tu conversión, pues ahora dices, pues que no fui a trabajar porque me fui al templo, ¿no? Por ejemplo. O una señora que salió de su casa a las 8 de la mañana y volvió a la 1 y el esposo llega y dice, pues, ¿qué vamos a comer? Ay, es que me fui al templo porque Dios O, me llamó, ¿no? o yo voy a misa los domingos, rezo, pero no le pongo atención a qué Bueno, tiene mi hijo en el cajón. bueno, detalles que van subiendo de grado, ¿no? En el ámbito, digamos, más bien, yo diría que allí va entre la coherencia de fe y vida. Ok. ¿No? Y el fanatismo iría en todo caso, por ejemplo, no voy a ir al médico porque ahorita voy a rezar un rosario y la Virgen María me va a salvar, ¿no? De Ok. este dolor que traigo Es, o de es este como, problema. sería como suplir cosas de la vida cotidiana por cosas de la... Sí, pero que son tu responsabilidad Ajá, directa, pues, ¿no? ajá. Son tu responsabilidad. O hasta un chamaco, no estudié porque, ay, que Dios me ayude mañana en el examen, ¿no? O sea, pareciera como que es... hay que ver que llega el fanatismo incluso al grado de abstenerse a veces de las responsabilidades propias, incluso como esposos o como esposas, pensando que vamos a agradar a Dios con una vida contraria a la vocación que llevamos. Por ejemplo, no sería tan fácil de concebir que una persona, una mujer dijera, mi marido es cosa aparte, yo no tengo ninguna intimidad con él, ¿por qué? Porque yo ya me consagré a Dios, ¿no? Y entonces mi marido, pues que se aguante porque yo ya soy una consagrada, ¿no? Yo no tengo responsabilidad directamente, te lo digo, ¿no? Entonces dices tú, wow, o sea, no puede ser. Su compromiso vocacional, matrimonial, es vivir esa complementariedad con su esposo y de algún modo esa experiencia de intimidad que le corresponde propiamente al matrimonio. Renunciar a ello por un asunto religioso estamos fuera de lugar, ¿no? Sí. En el contexto de que ambos quieran, ¿no? Digo que se entiende que no es una obligación, pero estamos hablando en un contexto de fanatismo. Sí, 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 así es. De una es que hay manera... unos videos Ujú. en las redes, ¿no? Que dice que de algún pastor o no sé, ¿no? Y dice que no, que todos los días la mujer tiene que darle de cenar en ese contexto, porque si no es pecado, ¿no? Entonces,
aquí no es nada de eso, estamos hablando en un contexto meramente de fanatismo. Así es. No estamos, entiéndase la sobriedad de ambas partes, ¿no? Así es. O sea, no significa que el marido y esté, digámoslo así, encima hostigando, casi acosándose a la esposa, ¿no? Porque ese es otro rollo. Hablemos aquí de las relaciones sobrias, voluntarias, libremente decididas en familia, y las hago a un lado porque creo que es malo respecto de mi relación con Dios. Así es. Pensando que le voy a agradar más a Dios. Sí. Si hago eso. Así es. Dejo de hacer eso. Imagínate que descuides a unos niños que no les diste de comer, no les lavaste la ropa o algo porque andas allá en la parroquia arreglando, vistiendo a los santos y tus plebes no se han cambiado, ¿no? O sea, es una exageración, pero se dan cosas, ¿no? Sí, claro, que eso son. Digo, la realidad supera la ficción siempre. Así es. Bueno, entonces te decía, ese asunto del consumismo nos lleva, Bauman maneja educación líquida, amor líquido. Ay, caray. Entonces, pues ve, por ejemplo, la cantidad de divorcios, ¿no? Entonces, ¿cómo se viene el asunto de qué amor se profesaron? Es un amor que no es para siempre. Hoy el problema, yo diría, no es la religión en sí misma, es esta forma de ser. O sea, este ambiente de liquidez, llamémosle así, hace que la persona no vea su historia prolongándose en el tiempo. Es mientras pues, se pueda, mientras nos aguantemos, mientras queramos. Por eso a veces creo que las cosas se mueven entre el no tengo ganas y el no me gusta. ¿Y qué sucede? Pues si no me gusta ya el matrimonio, pues hay que hacerlo a un lado, ¿no? Y si no tengo ganas de seguir siendo responsable, de cuidar, de atender, de llevar, las cosas no van, ¿no? Entonces, ¿qué hay también? Pues yo diría una religiosidad líquida. Se diluye en medio de todas estas carencias donde no quiero compromisos. Está bien, voy a misa un domingo, pero ¿qué quieres que todos los domingos vaya a misa? No me cuadra, ¿no? ¿Quieres que me meta y que me entregue a todas las prácticas propiamente religiosas para que yo me sienta bien conmigo mismo? ¿Por qué si yo me siento bien conmigo mismo? O voy a misa, pero no comulgo. Muy común. ¿Por qué? Entonces ve que hay esa fluidez, pues esa liquidez que no te permite entender las cosas que debieran ser sólidas. No lo podemos entender. No podemos construir algo sólido. No cabe hoy en la mentalidad ordinaria, no cabe el para siempre. No cabe el para siempre. Y tenemos todos esos elementos. Una educación líquida, ¿qué significa? Pues yo voy a la escuela. ¿Qué aprendiste? Después de un semestre y ya hiciste el examen semestral y te sacaste un 10, muy bien. Háblame de tu experiencia con el saber. ¿Qué te dice alguien? Entonces te encuentras al garbanzo de la libra que te explica, te dice, te platica lo que ha leído, lo que ha sacado, lo que se ha grabado. Y eso es muy valioso. Pero la mayoría te van a decir, pues ya pasé el examen. Lo demás, ¿para qué lo quiero? Así es. Es también hay un ámbito de, ¿no? O el maestro que dice, ay, los plebes, tú pásalos y ahora mortifiques, ¿no? Está en moda eso. Sí. Es esa mentalidad, es esa modernidad líquida la que realmente puedes tomar tú como referencia para comprender muchas de las situaciones que hoy se dan en nuestra realidad social. Y sí, y todo va apuntando o todo orientado a la generación de los 3 segundos, de los 4 segundos que luego dicen, ¿no? Sí. Que no somos capaces de enfocarnos, de tener atención. Agrégale a eso entonces una consecuencia lamentable, la mentalidad del descarte. Tú y yo, para un niño de 10 años, somos viejos. Así es. ¿No? Ya me dijeron, tú eres un viejillo de 40 años. Sí. Cabrón, le digo, a ver, ¿qué? Espérate, Beli. O sea, sí. Yo lo platico como anécdota, pero la verdad es que sí me llega la experiencia, ¿no? Así como tú dices, mientras estás en esas jovialidades de los 30 para abajo, eres el joven, pasa el joven, oiga, ¿qué va a querer? Oyes, ¿qué vas a querer? ¿No? Entonces, pero llega un momento en que de verdad, ¿y al Señor qué le servimos? ¡Pum! O sea, dices tú, ¿quién? Un señor.
Ya no soy el joven, ya no soy el Sí, muchacho, ya no soy ese, ¿no? Soy el señor, soy el a punto de la tercera edad, ¿no? es la mediana edad los Sí, 40. ahora dicen, ¿no? La mediana edad por rescatarte de la Sí, tercera edad, ¿no? sí. Pero, pues es que definitivamente uno va creciendo, no lo puedes obviar eso. Yo creo que lo más sano y lo más sensato, Yosimar, es cuando vamos asumiendo esa edad. Para mí ha sido muy valioso el que yo sepa asumir mi edad. Abrazarla, Sí, porque hacer yo las puedo paces ver con mi ella. álbum y desear todo lo que ya pasó, ¿no? Ajá. Pero bueno, y ahí es donde me gusta. Hay un autor que se llama Walter Benjamin en inglés o Walter Benjamin, como sea. Pero tiene una definición interesante. Dice, la historia no es solo lo que fue, sino también todo lo que todavía puede ser. Ok. Es una mentalidad desde esa perspectiva para nosotros. Yo no soy solo lo que ya he sido, todo lo que todavía puedo ser. Y eso habla bien de mí. Y no voy a hablar de optimismo y no voy a hablar de una mentalidad más proactiva y que no sé, puedes ponerle un montón de palabras ahí, ¿no? Puedes adornar. Pero si concibes tu propia historia como lo que todavía puedes ser o hacer, estás abierto a la vida. Estás abierto a lo mismo. Y esto lo corroboran ahora las neurociencias, ¿no? Que hablan de la plasticidad cerebral. El cerebro se va adaptando a tu edad, se va adaptando a las situaciones, se va adaptando para que sigas gustando incluso de muchas otras cosas que en algún momento parecían como que se iban diluyendo al grado tal que ya no las podías alcanzar, ¿no? Entonces esa plasticidad cerebral te hace notar que de verdad tú no estás acabado, tú no fuiste, no eres todavía y estás siendo, ¿no? Y algunos ahí ponen el dilema, fui, soy. Mm, Te dicen, pues fuiste, ya pasó, eres, está pasando. Mejor estoy siendo, Estoy siendo. ¿no? Porque te acompaña lo que hoy eres a cada instante, ¿no? Y lo que se va acomodando a tu propia historia, a tu propia vida, pues lo vas asimilando, lo vas viviendo, lo vas gustando, ¿no? Si yo gusté mi juventud, tengo que gustar mi edad madura, ¿no? No, claro. Porque tendrías que negar todo lo que has vivido, porque ya echaste a perder todo, ¿no? Porque tienes más años. Disfrutas más, por así decirlo, saboreas más los momentos. Porque cuando eres chavo es lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y ahorita es todavía peor con estos tiempos acelerados. Pues se, se, se fue exponencialmente eso, ¿no? Antes dicen que los chavos vivíamos recio, pero ahora no vivimos, o sea, ahora ya viven, pero a la velocidad de la luz, pues. Sí, mira, la ancianidad, por así llamarle a edades mayores, pudiera ser hasta cierto punto, no sé si se puede decir así, ¿no? Inversamente proporcional a la juventud. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque yo veo más que lo que ellos ven. Ujú. Tienen mejor vista, pero no ven lo que yo veo. Sí, así. Tienen mejor oído que yo, pero no oyen lo que yo oigo. Ujú. Ellos no leen detrás de las letras, ¿no? Ujú. Ni leen entre Son, líneas. así es, son muy superficiales Ujú. en cierto modo. No sienten más allá de la piel, ¿no? Así es. Entonces necesitamos reconstruir ese hombre educado, esa persona educada en todos los sentidos y descubrir también nosotros pues las limitaciones, ¿no? Me llama la atención lo que escuché un día que decían, es que existe una percepción extrasensorial, ¿no? O el sexto sentido. Y dices tú, bueno, ¿qué es eso? La ¿De verdad hay experiencia. gente que desarrolla un sexto sentido? Y fíjate que la respuesta me convenció a la primera. No, dice, no existe un sexto sentido. Y si lo podemos llamar así, es porque aplicaste los 5 que tienes, ¿no? Y entonces ponle los 5 sentidos a las cosas, ¿no? Y entonces ves y oyes, sientes y gustas más de la misma vida que cuando todo era solo música, solo comer, o solo perfumes, o solo ver las cosas bonitas que tienes, ¿no? Cuando muchas veces está ahí también lo bueno, lo malo, lo feo, lo traumático y lo que te ha hecho crecer, ¿no? Entonces empieza uno a ser, dirían los de ahora, más holístico, ¿no? Más incluyendo el todo de lo que tú has vivido. Es una muy, muy bonita analogía. Me quedo ahorita con las cosas como objeto, como consumismo, que estamos buscando el deporte como un objeto, o sea, la religión como un objeto. Todo se volvió consumismo. Y de esta liquidez, de las cosas líquidas, digo, por eso digo que cada podcast me deja
¡Pum! Me explota la mente, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, Josimar, espántate de lo que pueda venir, porque si lo líquido es así, imagínate lo gaseoso. Hijo de la... Si pasamos de lo sólido a lo líquido, ahora de lo líquido pasamos a lo gaseoso, es lo más volátil que Qué pueda bárbaro. haber, ¿no? Entonces sí, si hoy puedes decir que una persona iba una vez el domingo a misa, ya no van a ir, ¿no? Y empezamos a ver una religión a mi modo, una religión sin templos, una religión sin nada, simplemente algo así como muy por encima. Y he visto que las personas científicas creen en Dios, porque dicen, cuando tú ves la vida, el universo, todo con la precisión que está hecha, Ujú. es imposible que sea una casualidad. Así es. Entonces dicen, tiene que haber algo. O sea, cómo interpretar al azar lo que tú Así sí es. sabes que tiene una organización perfecta, ¿no? Sí, porque dicen, oye, es que un medio grado que estuviera la Tierra hacia un lado, un centígrado más, o sea, todo está orquestado con una perfección y hasta ahorita no hemos explicado la vida, o sea, es algo abrumante, ¿no? Sí, son los misterios que quedan ahí, ¿no? Son No, los por eso misterios. yo digo que una persona sea intelectual no quiere decir, o no porque creas en la religión es que no eres intelectual. Lo que he visto me demuestra lo contrario, Ujú. ¿sí? Porque yo, por ejemplo, el tema de la fe, eh, yo sé que nosotros, nuestra mente es capaz y domina nuestro cuerpo. El otro día me decía mi hijo, oye papá, si pierdes un brazo, ¿lo sientes? Pues dicen los estudios que sí lo sientes, sientes un miembro fantasma, le digo. ¿Por qué? Porque está en tu cerebro y tu cerebro lo ordena y te lo hace creer, le digo. Está en un dolor fantasma, ¿no? Así es, hay dolores fantasmas, le digo. Existe la sugestión. Hay personas que siente que se está infartando y tiene todos los síntomas de un infarto, le digo, pero no está sucediendo. Hay embarazos de también psicológicos. Entonces, le digo, cuando ves todo eso, le digo, el poder de la mente, por eso me inclino mucho a la fe, porque yo creo que la fe es un poder que tenemos de decretar las cosas y de creer en ello y de concretarlo y de hacerlo. Sí. Por supuesto, yo te decía hace rato, la fe como una virtud sobrenatural en cuanto a que es un don de Dios, si tú quieres verlo así, ¿no? Pero me convence mucho el cómo uno la asume, Ujú, ¿no? Haz de cuenta que yo te di un regalo y de ese regalo tú sacaste un montón de cosas, ¿no? O ujú. sea, tú lo usaste al máximo para tu propio provecho. Entonces, yo creo que si Dios nos ha dado muchas de estas cosas, agrégale a la fe la combinación con la esperanza y con la caridad, ¿no? Que finalmente hablan de un hombre o de una persona, hombre o mujer, con una capacidad de medir las cosas desde el amor, ¿no? Medir las cosas desde el amor. Yo no creo que un padre de familia sea padre solo porque engendró hijos, ¿no? Antes creo que tiene que pensar que los amó desde antes de tenerlos. O sea, una verdadera vocación es amar aún antes de que las cosas se den aquello que buscas. Mi padre Simón García Casas, muy sabio en su apostolado, en paz descanse, nos decía como seminaristas, hoy pidan por los que van a ser sus ovejas, hoy pidan por los que van a ser sus feligreses en las parroquias donde Dios los ponga, ¿no? Entonces yo digo a muchas veces en la plática con jóvenes o con matrimonios, les insisto mucho, pidan por los hijos que todavía no tienen, pero que Dios quiera tengan, porque es una forma ya de enamorarte de, ¿no? En esta liquidez de amor o en esta situación líquida, se diluye mucho esa responsabilidad y entonces das cabida a un desamor a la vida hasta cierto punto y viene el aborto y viene la eutanasia, vienen los suicidios y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esa fe tiene que cultivarse y yo diría que está tan en nosotros que las religiones pueden ser caminos o modos para cultivar esa fe, ¿no? La fe no es estar en una iglesia, ¿no? Estoy en esta iglesia porque allí vivo mi fe y la comparto con otros. Yo vivo una fe católica, pues la comparto con los que tienen mi propia fe, la cultivamos, la compartimos, la vivimos y celebramos incluso a modo cultual esa misma fe que compartimos, ¿no?
creo que es la razón profunda por la cual se reza el credo. No es tanto porque sepas que Dios Padre Todopoderoso, esto y esto otro, no, sino que estás compartiendo con los demás un espacio donde tu fe es también común y la estás alimentando desde esa perspectiva, ¿no? Se puede perder, yo diría que más bien te pierdes en el camino. Te pierdes en el camino. Te pierdes en el camino porque la fe ahí va a estar. Hasta me quedé hace rato con la intención y lo comparto ahora. Te decía lo valioso que es antes de querer conocer a Dios, conocerte a ti mismo. Entonces yo creo que también es muy importante esta expresión de que para creer en Dios tengo que creer en mí mismo. Ok. ¿No? La confianza, la seguridad de lo que soy, de lo que puedo, de lo que en potencia tengo, pues me permite tener una confianza hacia mí mismo también, ¿no? Para poder, una persona que no confía en sí mismo, no confía en nadie, ¿no? Se arroja a los brazos de muchos pensando que va a encontrar situaciones pero no es que realmente tenga esa certeza desde sí mismo para relacionarse con los demás con seguridad. Como el ámate a ti para Sí, poder amar a los demás, sí, ¿no? sí, o sea, esa es una expresión que vale la pena, pero que en el ámbito de la fe cristiana tuvo una ligera perfección, diría yo, ¿no? ¿En qué sentido? El libro de Levítico invita a amor al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero en San Juan 13:34, en ese evangelio, Jesús modifica un poco esta versión y dice, ama a los demás como yo te he amado. Entonces, la forma en la que yo cristianamente amo a los demás es a través de Jesús o al modo de Jesús. O como diría San Pablo, Gálatas 2:24, no, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Entonces yo amo como Cristo, sin exageraciones ni cosas espaventosas, ¿no? Simplemente respeto, conciencia del otro, valorar al otro, evitar envidias y discordias, porque lo que reconozco en mí, sé que el otro también lo puede tener o hasta el superior, ¿no? Y eso nos lleva más lejos todavía. Hoy, hoy venía platicando con mi hijo, con Gabriel, y, y pues, estaba platicando con él, no lo estaba regañando ni llamándole la atención, porque pasa, ¿no? Son chiquillos y llega la niña y trae unas galletas, unas papitas y dame, 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 ¿no? Y es muy común. Entonces pasó ahí una situación en la casa y hoy tuve oportunidad de pasar por él a la escuela, iba platicando y le digo, no sé, yo creo que va de la mano un poquito de eso, porque le digo, hijo, eh, cuando uno quiere, le digo, compártele. Yo la verdad le digo, nunca pido. Si la persona quiere, comparte. Es muy diferente, le digo, por ejemplo, que llegue alguien y que diga, gustas, gustas, gustas. Esa persona está compartiendo de lo que él tiene. Pero si esta persona llega y no ofrece, le digo, es porque no quiere compartir o no necesita compartir, le digo. Entonces, a mí no me gusta pedir, le digo. Sí, le digo, no, existe la diferencia entre pedir un vaso de agua, estas tipo de cosas, le digo, pero en la otra, le digo, si esta persona saca sus galletas o trae algo para ella, a mí no me gusta pedir, le digo, es muy diferente el compartir. Y la verdad es que yo te digo porque le puse ejemplos de la familia. Por ejemplo, tu tía ayer que sacó unas sabritas grandes, la saca y dice, gustan aquí, hay, le digo. Entonces le digo, eh, yo creo que eso va muy de la mano, ¿no? El compartir, Que nace de ti, pues, ¿no? sí, que nace de ti para los demás, pues. Y que va de la mano, ¿no? De que trata a los demás como te gusta que te traten, el respeto, la convivencia, el preocuparte, el ser buena persona. O sea, son valores que van, digo, hablamos de la fe, pero que van con todo lo demás, ¿no? Sí, yo creo que también un punto importante en este toque, digamos, de las cuestiones de la fe, es que mucha gente interpreta la fe como una opción de que a ti no te pase nada eh, desagradable. Ok. Hay gente que falleció un familiar y se perdió de las cuestiones religiosas porque se murió mi mamá.
Y la otra porque pues yo le pedí a Dios por mi hija, por mi hijo, por lo que sea, y pues cumplieron su ciclo vital y se fueron, ¿no? ¿Y qué sucede? Hace rato te decía, una fe así desilusiona, no hace crecer, ¿no? Yo creo que el contexto auténtico de nuestra fe como fortaleza, por así decirlo, es que me ayuda a vivir mi naturaleza tal cual es. De tal manera que yo puedo decir, estoy en esta etapa, estoy en esta otra, estoy en estas circunstancias, estoy en enfermedad, estoy desahuciado. No hay posibilidades médicas de que yo recupere la salud o un amigo, familiar, quien sea, ¿no? Claro, siempre podemos pedir, siempre, siempre. Pero yo creo que la fortaleza más importante está en que yo sepa ver desde mi fe que este proceso natural de una enfermedad se desencadena con la muerte. Y no puedo evitar la muerte de los demás solo porque crea que Dios existe. Más bien creo que la experiencia de la fortaleza que nos da la fe es para saber vivir nuestra humanidad aún en ese extremo, ¿no? Si no, ¿para qué serviría entonces? Si la fe no nos es útil para la vida, cual nuestra naturaleza corresponde, entonces, ¿qué sería? Una sobrenaturalidad que me saca de mi propia situación cultural, social, biológica, fisiológica, solo porque creo, ¿no? Si me va a hacer más persona o mejor persona, es porque reconozco mi propia naturaleza. Soy finito, soy vulnerable a las enfermedades y lejos de preguntarnos por qué pasa esto, la pregunta sería ¿por qué no? Porque así es, ¿por qué ¿No? no? ¿Por qué no? O sea, si hay cáncer, hay leucemia, diferentes expresiones de una enfermedad, eh, les pasa a todos, ¿por qué a mí no? O sea, me puede pasar, ¿no? Como la ley de Murphy. Conciencia de mi propia naturaleza, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo a saber que el Dios que me ha creado y que me ha creado finito, me da la fe para que sepa vivir mi vida con la mayor plenitud posible, sin descartar la realidad de que soy finito. Es decir, tengo un límite. De que soy finito y de que vivo en una sociedad. De Claro, que, todo lo demás que con todas implica. las variantes, ¿no? Ujú. Y que no dejo de ser humano y que no voy a dejar cometer errores y que los demás también. Así es. Y fue la mañana. Entonces, una fe fantasiosa no genera una auténtica relación con un Dios que te comprende, un Dios que te ayuda, un Dios que está contigo, sino con un Dios, yo les digo, a veces vestimos a Dios de Superman, del Hombre Araña y de Batman y queremos que aparezca en el escenario, ¿no? Como en la película, ¿no? Sí. Se va a caer el helicóptero, ahí viene Superman, ¿no? La ciudad está en caos, ahí viene Batman, ¿no? O sea, no puede ser que una mentalidad religiosa desemboque en esas fantasías. Que Dios haga lo que está en sus manos hacer, sí. Yo creo que no soy quien para descartarlo, ni tengo argumentos para decir que Dios no puede hacer ciertas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que lo ordinario es nuestra vida tal cual la podemos apreciar ahora. Y que nos venda la fe de como un producto mágico, milagroso, pues no es así, ¿verdad? Y es consumismo, es comercio y todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué implica? Sobre todo lo que yo le veo más negativo, yo sé más, la frustración. La frustración, porque es la gente que se vuelve indiferente a las cosas de la fe porque le vendieron el producto y no salió bien. Y descubres cosas maravillosas. Yo, por ejemplo, hace poco también me fui a confesar y iba yo, iba todo ofuscado, iba así presionado, que pues es por la situación económica que estamos viviendo, las cosas no han salido como uno quiere. Y me dice que, oye, pero preocúpate por ti, porque estás vivo, porque estás sano, porque tienes que comer. El éxito material, pues eso es otro rollo. O sea, va a haber altas y bajas, pero aprende a ser feliz con lo que tienes. Sí, trata de tener más, pero no bases tu felicidad en eso. Y, y la verdad que salí pues mucho, muy tranquilo de ahí Claro. y lo estuve reflexionando y claro, o sea, claro, no caigas en una actitud de conformismo, pero no bases tu felicidad en eso, porque estás pues estás muy mal, ¿no? O sea, y digo, y vienen cosas muy buenas junto con todo eso que estamos hablando, ¿no? Con la fe. Por eso, felicidad hoy, ¿qué significa? Que tenga lo que está de moda, que esté al día, ¿no? Ese, Que me vea más joven. bueno, y que te veas bajo el estereotipo que la sociedad de hoy alaba,
Así es. Y pues yo creo que ya hay mucho éxito en situaciones de lo que hoy se llama la cirugía estética, ¿no? O cirugía plástica, que no es en el fondo una opción, digamos, negativa por descalificarla, sino más bien una no aceptación de ti mismo, ¿no? En el fondo. Y querer ser lo que otro es. Y como lo está diciendo, todo eso es líquido, porque todo eso se diluye y se nos va. Sí. Puedes tener el iPhone más nuevo ahorita, pero no te va a durar. No, ya salió el otro y ya lo quieres Sí, también, ¿no? entonces ya se volvió líquido ese iPhone, ya se te fue entre los dedos. Entonces es algo que no va a perdurar como la paz en ti. Padre, me dio mucho gusto tenerlo. Qué buena plática, la verdad que la disfruté mucho. Muy bien, Me quedé con 3, 4 conceptos que los voy a googlear y los voy a buscar. Y pues nada, muchas gracias. No, al contrario, pues qué bueno que pudimos Que coincidimos. complacer tu solicitud. Gracias. Muy bien, ahí estamos.